Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y un saludo especial para todas las personas que nos escuchan a través de este medio, Busco en ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Jesús Rivera en su segmento Solteros Comprometidos. Así que Jesús, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches, Jorge. Muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo estás tú? Todo muy bien, todo muy bien. Aquí celebrando que estamos vivos. Eso es lo más Eh, importante. hay salud y ganas de cada día echar más para adelante. Así es, así es. Bueno, Bueno, iniciemos con el tema de hoy entonces. muchas gracias, Jorge. Muy buenas noches a todas las personas que nos acompañan en las redes sociales de Busco en Ti, a los que nos acompañan por YouTube Live. Un placer, como siempre, estar todos los miércoles conversando con ustedes, acompañándolos con mensajes positivos, que es lo más importante, como dice el eslogan. eh, para que entendamos que donde estamos no es el final. Siempre hay mejores cosas y por eso estamos aquí como todos los miércoles. En el día de hoy, siempre en busca de esa mejora constante para todos, siempre tratando de conseguir nuestra mejor versión. Y para poder lograr esto debemos enfrentar muchas cosas que nos frenan, que no nos permiten avanzar. Y una de esas, que ya hemos conversado antes, es el miedo y los miedos que tenemos nosotros, que nos frenan, nos detienen en nuestro avance diario. Y por eso hemos titulado el programa de hoy El miedo y la fortaleza interior. Todos hemos experimentado miedo en diversas formas a lo largo de nuestras vidas. Ya puede ser miedo al fracaso, miedo a lo desconocido o incluso miedo a nuestras propias ambiciones, a nuestras propias metas, a nuestros propios deseos de alcanzar y lograr eh, cosas mucho más altas. Pero, ¿y qué tal si te dijera que tu miedo, lejos de ser un obstáculo, pueden convertirse en el combustible que te impulse a lograr esos objetivos que tanto anhelas? En esta noche vamos a conversar y vamos a profundizar mucho más en esto. Hoy conversaremos acerca de la dualidad del miedo, la dualidad del miedo mirándolo desde su perspectiva negativa o su polaridad negativa y su polaridad positiva, viendo cómo ese miedo puede convertirse en ese eje potencializador de la consecución de metas, de la consecución de logros, para poder siempre visualizar con, eh, con positivismo y con optimismo nuestro futuro. El miedo, aunque suene irónico, es parte del crecimiento personal, es parte del crecimiento que todos debemos llevar en nuestras vidas, en nuestro trabajo diario, poder superarlo para poder avanzar, para poder estar cada día más cerca de las metas que nos propongamos. Y en vista de esto, quiero iniciar, como siempre, con una explicación del concepto desde la perspectiva psicológica de lo que es el miedo. Para la psicología, el miedo es una respuesta esencial, es una respuesta natural y adaptativa del cuerpo ante una percepción de amenaza o peligro. Como en otros programas ya le he explicado, el miedo surgió en nuestros antepasados, tomando en consideración la teoría evolucionista de Darwin. Nuestros antepasados de la edad de las cavernas estaban enfrentados a muchos peligros, estaban enfrentados a peligros constantes, animales, el ambiente, cambios climatológicos, escasez de alimentos y otro tipo de cosas. Entonces, todo ese tipo de influencias del entorno de nuestros antepasados en la edad cavernaria y a través de la evolución del ser humano, del hombre, fueron creando esa respuesta adaptativa o esa respuesta evolutiva para salvaguardar la vida. El miedo no era más que esa respuesta a todos los peligros que podían percibirse en el ambiente. Por eso decimos que el miedo era una respuesta adaptativa del cuerpo a los peligros del ambiente. El miedo en el proceso evolutivo del hombre era fundamental, fundamental para la supervivencia, porque
tomando en consideración las etapas de evolución del hombre. Si un hombre salía a cazar y frente a él se le aparecía una fiera, una bestia, no sé, un tigre de dientes de sable, por ejemplo, por ese miedo instintivo que aparecía al ver esa fiera, el hombre podía huir y salvaguardar su integridad, su vida. Sin embargo, con la evolución de los tiempos ya no enfrentamos tantos peligros ambientales como en esa época. Y por ende, el miedo ha pasado de ser una respuesta de una adaptación evolutiva, más bien a ser una respuesta intrínseca que ya llevamos dentro. Aunque tratamos de no tener miedo, ya es algo que está grabado dentro de nosotros. Hay muchas situaciones que nos crean temor, que nos crean miedo. En muchas ocasiones, estas respuestas instintivas no solamente se dan por el entorno, sino más bien por las ideas, por el mundo de las ideas que tenemos dentro de nosotros mismos. Y existen diferentes tipos de miedos. Uno de los miedos más usuales que tienen los hombres, por ejemplo, es el miedo al fracaso, que ya hemos conversado en otras ocasiones, el miedo al cambio, o por ejemplo también el miedo al rechazo. Todo este tipo de miedos son miedos que son del hombre actual. Como conversábamos en la parte evolucionista, el miedo se desarrolló como una respuesta para la supervivencia del hombre. Entonces, en ese proceso evolutivo, lo que se encontraba era que el hombre tenía miedo a perder su vida por los diferentes cambios o efectos del ambiente. Hoy en día tenemos otro tipo de miedo que son pura y netamente psicológicos. El miedo al rechazo no es una respuesta física a un entorno que nos va a poner en peligro nuestra vida. El miedo al fracaso no es que vamos a perder la vida porque el entorno nos va a causar la muerte. Entonces son miedos que más que por nuestro entorno, ahora son creados por nuestro propio raciocinio, por nuestra propia mente, por nuestro mundo de ideas que tenemos en nuestra cabecita. Siguiendo con la definición, desde el punto de vista psicológico del miedo, podemos advertir que el miedo no es simplemente una sensación física, sino que también incluye una gama de emociones variadas. Por ejemplo, cuando sentimos miedo, también ya lo hemos mencionado, cuando sentimos miedo empezamos a sentir ciertos ataques de ansiedad. Nuestra presión sanguínea sube, nuestro, nuestro ritmo cardíaco se acelera, empezamos a tener sudoración y nuestro mundo de ideas, nuestras emociones se complementan, ocasionándonos esos cambios físicos que podemos sentir cuando tenemos miedo. Entonces, ese miedo o esos miedos que hoy en día sentimos, como bien ya lo estábamos mencionando, miedo al fracaso, miedo al rechazo, que no son miedos del entorno, sino más bien miedos de nuestras propias concepciones, nuestros propios pensamientos y nuestras propias creencias, se van a ver reflejadas y demostradas en nuestro entorno físico. Bien decía que el miedo era una respuesta evolutiva que había tenido el hombre a través de su proceso eh, desde la aparición en la Tierra, siguiendo la teoría del evolucionismo de Darwin. Sin embargo, siempre me quedo analizando a muchísimos siglos, milenios y millares de años que hemos llevado en este proceso evolutivo. Siempre analizo cómo transcurren las personas y los miedos, los diferentes temores. Y me parece muy apropiado, y estoy muy seguro de esto, que cuando nacemos, no nacemos con ningún tipo de miedo. Un pequeño bebé, cuando nace, no tiene miedo a nada. Un bebé cuando nace y está empezando a dar sus primeros pasitos, su primer miedo o su único miedo, y no creo que sea un miedo a totalidad, es caerse y caer de nalguitas.
Es el único miedo que tiene un bebé. Conforme va creciendo, nosotros, los padres, los adultos, le vamos entonces creando miedos a estos pequeños. Cuando vamos nosotros criando a nuestros pequeños hijos, no hagas esto porque te va a ocurrir no sé qué, no hagas lo otro porque te va a ocurrir otra cosa. Entonces, esa pizarra en blanco y libre de miedos, que son los niños, nosotros vamos llenándolas de miedo. Vamos llenándolas de miedo y de diferentes situaciones que en el futuro van a ir ocasionándole y incrementando esos miedos. Los niños cuando están pequeños, de repente, y no todos, le tienen miedo a ciertos animales. Esa es una respuesta del proceso evolutivo, ese es un miedo natural a animales como el que presentaban en los millones de años atrás. Pero a otro tipo de situaciones se van creando conforme interactúan los cuidadores de los niños con los niños. El miedo a encajar, el miedo a ser rechazado. Si no actúas de tal forma, nadie te va a querer. Una frase muy trillada y que la he escuchado en muchos padres y me parece, por ejemplo, si no te portas bien o si no haces esto, nadie te va a querer. Es una forma muy de mal gusto de ir creándole una conciencia de miedo al rechazo a un pequeño niño. ¿Cuántos de nosotros no le hemos escuchado esa frase o no la hemos utilizado con diferentes niños? Si supiéramos, si entendiéramos bien que ese tipo de frases lo que están causando es que ese pequeño niño vaya creciendo y vaya siempre guardando esa creencia de que si no hace X o Y actos o acciones, va a ser rechazado, va a ser segregado. Estamos criando un niño con un miedo increíble al rechazo entonces, porque simplemente en un momento determinado no supimos escoger las palabras adecuadas para potenciar ciertas habilidades que tenía ese niño. Como bien le decía, los niños son pizarras en blanco. Todos hemos sido pizarras en blanco. Todos nacimos sin miedo. Nadie tenía miedo al fracaso cuando nació. Nadie tenía miedo a, si no camino, fracasé. Si no camino en el periodo de 6 meses a un año, fracasé. Nadie tenía ese miedo. Pero no sé por qué en el camino, nuestro crecimiento, si vamos desarrollando el miedo al fracaso, miedo a que si no hago esto voy a fallar, simplemente porque así se nos enseñó. Se nos enseñó que si no cumplíamos con cierto tipo de requisitos, éramos o nos convertiríamos en un fracaso. De esa misma forma, fuimos creciendo y fuimos entendiendo que donde estábamos era el mejor ambiente para crecer, que los cambios no eran necesarios, que la seguridad que ofrecía las situaciones era lo mejor que podíamos tener. Ahí fuimos entonces desarrollando ese miedo al cambio. Y ahí fue donde entendimos y pensamos que donde estábamos era donde debíamos haber estado. Eso me recuerda mucho que durante la Edad Media, durante los tiempos del oscurantismo, se decía que tú nacías en una clase social, había sido por designio de Dios y que debías mantenerte en esa clase social durante toda tu vida porque fue el designio de Dios que tú hubieses nacido en esa clase social. Tenías y desarrollaban un miedo a un cambio de estatus porque entonces contradecía lo que había querido Dios para esa persona desde su nacimiento. Asimismo, hoy en día hemos desarrollado un miedo al cambio que preferimos mantenernos siempre en la zona de confort, porque tenemos miedo a las repercusiones que puedan tener los cambios en nuestra vida. Nos aterroriza de sobremanera hacer acciones o llevar a cabo acciones que puedan sacarnos de nuestra zona de confort para encaminarnos a metas que tal vez siempre las hemos tenido, pero por no cambiar, preferimos obviarlas y mantenerlas en silencio sepulcral. El cementerio
es la habitación más grande de metas y planes nunca cumplidos. La mayoría de esas metas y planes nunca cumplidos fue por miedo al cambio, a las repercusiones que hubiesen tenido si hubiésemos tomado acciones para cambiar las situaciones que de verdad queríamos cambiar. Estos son simplemente algunos de los tantos miedos con los que hemos ido creciendo a través de nuestras historias, tomando en consideración que cada historia es individual, cada persona es un ser independiente y yo crezco con un miedo, tal vez hasta mi propio hermano creciese con otro miedo diferente. No tienen que ser los mismos miedos en cada persona. Sin embargo, sí hay que prestar mucha atención en lo que en verdad tenemos como temores, porque donde tenemos esos miedos es donde están las herramientas para lograr el éxito. Los miedos bien enfocados son la mejor oportunidad para potenciarnos a nosotros mismos. El miedo, lejos de ser un simple inconveniente, debiese convertirse en un escalafón, en un escalón, en un cañón para potenciar un impacto de cambio en nuestras vidas. Simplemente si encontramos la forma de mirar el miedo o los miedos que nos aquejan, de mirarlos de una forma diferente, de una forma no paralizante, sino más bien empoderante, encontraremos la receta del éxito. Siempre, durante todo mis estudios, durante todo algo que he leído, siempre han dicho, o siempre he leído, que los grandes escritores, los grandes filósofos, los grandes motivadores, dicen que cada camino es individual, cada camino es diferente, que no aplica la misma medida o la misma receta para cada persona. Y es cierto, no podemos aplicar la misma receta para todas las personas porque somos seres totalmente individuales. Sin embargo, todos somos uno. Y los miedos que yo tengo son uno, como bien les decía. Los miedos que tenga mi hermano, mi hermana, mi vecino, mis familiares, mis amigos, son diferentes miedos, pero a la larga son miedos. Al fin y al cabo, son miedos que hay que abordarlos, más que esconderse. Lastimosamente, es muy usual, muy tradicional, que las personas se oculten cuando tienen miedo. Y yo lo puedo entender perfectamente, es lo que trato de explicarles, es esa respuesta evolutiva al miedo. El miedo nos da o por huir o por ocultarnos o por batallar, porque es la respuesta emocional y física a sentir que estamos en peligro, a sentir que podemos correr cierto tipo de riesgo, nuestra vida o nuestra esencia de vida, lo que tenemos en nuestra vida. Estamos tan apegados a nuestros miedos, estamos tan apegados a nuestras creencias, que sentimos que los miedos son parte de lo que tenemos y hemos logrado hasta el sol de hoy. Sin embargo, si los miedos fueran parte de lo que hemos logrado, ¿qué tanto lograríamos si no los tuviéramos? Los miedos siempre son vistos desde la perspectiva en que nos van a frenar. Sin embargo, es muy normal y natural sentir miedo. Es muy normal y natural porque hemos crecido en una sociedad. Y el crecer con esa sociedad, y como ya lo explicaba desde niños, nos han traído con creencias, con ideas, con una serie de cosas. Pero llega el momento en el que el miedo, en vez de paralizarme, de hacerme huir, de esconderme, de querer luchar, si lo miro
con paciencia, con positivismo, puede encontrar las herramientas para superarlo y para avanzar. Si he llegado lejos en mi vida, con una carga de miedos y creencias, ¿qué tan lejos pudiese llegar si esos miedos y esas creencias o desaparecieran o los utilizara para empoderarme? ¿Qué tan lejos llegaríamos todos? Llegaríamos, todos trabajaríamos como Elon Musk, al espacio y más allá. Todos seríamos como Buzz Lightyear, sin miedo, o con el miedo potenciándonos. Es una respuesta natural, es una respuesta natural del ser humano. Pero asimismo, como es una respuesta natural, debemos entender o tratar de entender que existen dos tipos de miedo. El miedo real y el miedo irreal. El miedo, eh, yo no lo llamaría tanto como real, sino más bien ese miedo como una respuesta física a un riesgo real de vida. Por ejemplo, si tú eres víctima de un asalto, de un robo, obviamente va a haber una respuesta emotiva de miedo real por una situación que puso en riesgo tu vida. Sin embargo, existe otro tipo de miedo. Es el miedo que nos aqueja a la mayoría de las personas. Y son los miedos creados, los miedos irreales, los miedos que tenemos en nuestras cabecitas. Los miedos creados por nuestra mente, por nuestro cerebro. Creo que también ya les he comentado. En nuestros cerebros, en nuestra mente. Para la mente, todo es real. La mente no entiende, la mente no tiene sentido del humor. O la mente subconsciente principalmente, no tiene sentido del humor. No entiende de tiempo, no entiende de presente, no entiende de pasado y no entiende de futuro. Para la mente todo ocurre en el momento presente y todo es muy en serio. De ahí viene que también ya hemos hecho programa de esto, de cómo debemos cuidar lo que hablamos y lo que decimos. Obviamente, de así mismo vamos a cuidar lo que sentimos. Si yo digo en broma, por ejemplo, es que me da un miedo que me vayan a despedir de mi trabajo y quedarme sin nada. Para nuestra mente, ¿qué entiendo? Nuestra mente subconsciente. Tengo miedo. Me despidieron o me están despidiendo y no tengo nada. Todo en el momento presente. Por ende, si lo repito, mi cuerpo va a reaccionar de una manera de estrés. Ya no es chiste. Para mi mente subconsciente está pasando y está pasando en serio. Entonces el miedo se va a convertir en un miedo irreal, un miedo creado por mi mente. Ahora de verdad, después de que lo dije en chiste, de verdad voy a sentir que tengo miedo de que me voten, de que me quede sin nada, pero no voy a pensar en el futuro, voy a pensar qué está ocurriendo. Mi mente reacciona de esa forma. La mente no tiene sentido del humor. Cuidemos mucho lo que decimos. La mente no entiende de tiempo. No hay presente, no hay pasado, no hay eso. Eso es irreal para la mente. Para la mente todo está ocurriendo en este momento. Todo está ocurriendo en este momento. Entonces, lo que pensamos es lo que vamos a sentir y por ende nuestro cuerpo va a reaccionar de esa misma forma. Si pensamos siempre en cosas que nos llenen de miedo, que nos llenen de temor, que nos... Si siempre pensamos en el miedo al fracaso, en el miedo que yo quiero intentar un emprendimiento, ¿sabes? Quiero arrancar algo, sentir que tengo algo, sentir que trabajo siempre para mí, ¿sabes? Yo quiero hacer un emprendimiento. Ahí mismo llegan los miedos de los pensamientos trillados y de todos los días. Pero si fracaso, pero si le meto la platica que tengo ahorrada y la pierdo, pero si no consigo clientes, cónchale, porque yo tengo que pagar cuentas.
Y vienen un miedo, otro miedo, tres miedos, cuatro, cinco, cuatro. Se van disparando los miedos en la mente. Al final, tantos miedos repetidos tienen una reacción física. Prefieres quedarte trabajando donde estás ganando un salario X. Los miedos prevalecieron y ganaron. Los miedos que creó tu mente fueron superiores. Ganaron los miedos. Ganó el miedo. Al final es que me da miedo fracasar en esa idea. Y de la mano con el fracaso, me da miedo fracasar y, cónchale, ¿qué va a decir esta gente? ¿Qué va a decir la gente? Que lo intenté y, bueno, que fracasé o que renuncié a un trabajo estable para empezar un emprendimiento y al final, nada, triunfaron los fracasos, triunfaron los miedos. Sin embargo, si cambiamos la perspectiva y nos quedamos pensando, me da miedo fracasar. ¿Por qué me da miedo fracasar? Me da miedo fracasar por esto, porque tengo que hacer esto, esto. Y si hago una lista de las cosas que me dan miedo en ese sentido y busco la contraparte. Si lo logro, logro esto. Si lo logro, logro esto. Si lo logro, logro aquello. Y nos enfocamos y pensamos diariamente en lo que lograríamos. Si hacemos eso, le quitamos la atención al miedo, vamos a encontrar una fuente de energía potente, totalmente poderosa, una fuente de energía potencializadora de metas. Después que uno lo piense un tiempo y piense las cosas buenas de esos miedos, entonces ya uno pierde sus miedos y llega el día en que uno dice, ¿sabes qué? Voy a hacerlo. Ya, se acabó, voy con todo. Yo sé que yo puedo. ¿Qué hicimos? Transmutamos el miedo a una energía totalmente positiva. ¿Cómo empezamos? Mirándolo de una perspectiva diferente, experimentando la dualidad del miedo, su lado positivo, su lado negativo. Encontramos un punto medio y arrancamos. Vamos con todo. Lo principal, desde un inicio, empezamos entendiendo que era un miedo creado por mis ideas, por mis creencias. No era un miedo real. No era un miedo que me ponía en peligro de muerte. No era un miedo físico real. Era un miedo físico y real creado por el mundo de las ideas. Creado por la conciencia del temor. Simplemente hicimos un cambio del paradigma del miedo al paradigma de la motivación. Nos automotivamos diariamente pensando en las cosas buenas que el miedo nos estaba ocultando. Cambiamos el enfoque, quitamos el enfoque del miedo a lo empoderante. Suena muy sencillo, lo sé, suena muy sencillo, Jesús. Suena muy fácil. ¿Cómo lo hago? Porque de todas formas yo tengo una familia que tengo que alimentar, yo tengo una hipoteca que pagar, no sé, todos tenemos lo mismo, pero si nos concentramos en ese miedo de no poder lograr las cosas, definitivamente que no lo vamos a lograr, no vamos a lograr nada. Porque si con miedo lograste tener una hipoteca de una casa, lograste tener una familia, lograste tener un carro si lo tienes, logras pagar seguro social, logras pagar muchas cosas teniendo miedo. Ahora, si no tuviéramos ese miedo, ¿qué tanto pudiéramos tener? ¿Qué tanto pudiéramos lograr? Solamente no pido, desaparezcamos los miedos. No, es una respuesta natural del cuerpo. O sea, está imprentado, es una marca en el ADN humano, es una impronta. Lo que estoy diciendo es simplemente cambiar la perspectiva, mirarlo de una forma diferente, cambiarlo y verlo como ese puente que nos puede llevar a donde en verdad queremos estar, a donde en verdad queremos estar. Yo siempre les converso
y les doy datos y cosas que de todas las religiones, me encantan las religiones, conocer, conocer más bien de todas las religiones, de la filosofía, la forma de pensar de ellos. Los amigos budistas dicen que el hombre llega a su punto de perfección cuando no tiene deseos. Ellos llevan más de 2000 años con esta creencia. Los felicito. Simplemente el desear no tener ningún tipo de deseo imposibilita llegar a esa meta. Porque el no querer tener un deseo humano es desear. Experimenta la paz, experimenta el amor, experimenta todas esas emociones positivas. Sin embargo, siempre vas a tener un deseo. Y es muy natural que todos tengamos deseos. Todos deseemos tener mejores cosas. Todos deseemos tener una mejor casa, todos deseamos tener un mejor carro, todos deseemos cosas. Es muy natural y muy normal. Yo en lo personal no estoy en contra de que las personas tengan deseos, deseos de superación, deseos de ser mejor, deseos. Al contrario, quien llega a tener riqueza, bendecida esa riqueza. Quien está todos los días en busca de ella, bendecida esa búsqueda. Que no me gusta la búsqueda, prefiero quien la encuentra. Es diferente pensar en buscar que en encontrar. La encontré o la busqué. Algo de programación neurolingüística. Sin embargo, es muy natural que tengamos deseos. De igual forma, es muy natural tener miedos que a veces nos dificulten llegar a esos deseos. Y es ahí, justo ahí, donde debemos buscar esa fortaleza interior para lograr la transmutación de esos miedos y convertirlo en motivación. Cuando buscamos transformar el miedo y convertirlo en motivación, debemos tener un primer paso, el paso más importante, que debemos reconocer que tenemos miedo. Debemos reconocer ese miedo, saber muy bien si tenemos miedo al fracaso, si tenemos miedo al rechazo, si tenemos miedo al cambio, si tenemos miedo a lo que tengamos miedo. Mientras que no lo podamos reconocer, estamos lejos de poder superarlo. Estamos bastante distantes y alejados de la superación de estos miedos. Se enseña que si tienes un problema y puedes escribir el problema con todos los detalles, ya encontraste la mitad de la solución de ese problema. Súper sencillo, pero cuando nos sentamos a redactar cuál es nuestro real problema, qué difícil se hace. Entonces, debemos reconocerlo. ¿Por qué no podemos escribir el problema? Porque no lo entendemos a ciencia cierta. ¿Cuál es ese problema? ¿Cuál es ese miedo? Cuando logramos entender, me da miedo esto, por esto, por esto, por esto, entonces mi problema es, empiezo a escribir. Mi problema es que no logro llegar a mi meta porque tengo miedo de esto, de esto, de esto, de esto. La psicología de la motivación dice que la mitad del problema ya está resuelto. Entonces, ¿cómo arranca todo? Con el reconocimiento. Con el reconocimiento. Cuando logramos ese reconocimiento del problema, del miedo que tenemos, hemos encontrado un catalizador de cambio, porque ya sabemos quién es el que nos está deteniendo y podemos buscar cómo enfrentarlo, cómo cambiarlo. Causa pero mucha incomodidad de esta situación. Totalmente. Cuando logramos reconocer nuestros miedos, yo lo he experimentado, yo sé, yo lo he experimentado, uno siente cierta tensión en los hombros, cierto un cosquilleo en el estómago, de repente los latidos del corazón se agitan. Pero cuando sientes esas incomodidades, no es que debes evitarlo,
ese el mismo instante en que debes continuar, porque eso significa que algo importante has logrado, que algo importante descubriste. Cuando sientas estas incomodidades, son signos de algo importante que has descubierto. Solamente hay que entenderlo, reconocerlo, reconocerlo y entonces saber cómo abordarlo. En nuestro mundo moderno, la mayoría de las historias de éxito han iniciado con miedo. Inclusive los grandes millonarios tenían miedo de invertir en ciertas cosas. Los grandes científicos tenían miedo de fracasar cuando iniciaban proyectos científicos. No hay forma en que nadie haya podido iniciar un proyecto y no haya sentido miedo. Me encantaría conocer a la persona que me dijera, cuando yo arranqué mi emprendimiento, yo no tenía miedo de fallar. Me encantaría. Creo que no lo he encontrado y creo que no lo encontraré. La mayoría de las personas que he encontrado han tenido miedo de fallar, pero el miedo no los ha detenido porque encontraron ese momento de transmutación del miedo a empoderamiento. Encontraron ese catalizador de potencia. Descubrieron que dentro de ellos, más que miedo, había deseo de éxito. Ese fuego, uno siente por dentro. Que cuando uno piensa en las metas, uno siente que algo se enciende en nosotros, una alegría intensa. Si ese fuego, esa intensidad es mayor que el miedo, si tú cuando sientes ese fuego puedes ver tus miedos, puedes oír tus miedos, pero la sensación es mayor, ese miedo está destinado a desaparecer y convertirse en tu ferviente seguidor, el que te va a empujar a seguir, a seguir buscando, a seguir más hacia el frente. Sí, sí, lo sé. Cada vez que digo cosas como estas, suenan muy sencillas, suenan muy fáciles. Pero es que tú nunca has sentido un miedo que te paralice. Sí, sí lo llegué a sentir. Y aún a veces hay cosas que me aterran. Aún tengo debates internos sobre cuáles serían las mejores acciones a tomar en ciertas situaciones. Pero cuando tengo miedo, me siento y me apaciguo, me controlo, me calmo. Soy fiel creyente de que solamente en la paz se logran las cosas. Siéntate, respira. Tu respiración se encargue de demostrarte el camino. Que tu respiración baje los niveles de ansiedad provocados por el miedo. Y en ese momento toma el miedo, reconócelo, míralo, acepta que lo tienes, porque es de humano sentirlo. Y luego de eso, iniciamos el cambio, iniciamos el proceso de transmutación del miedo al catalizador y potenciador más fuerte que podamos tener. ¿Hay estrategias para superar los miedos? Sí, claro que sí. Estrategias siempre van a haber para todos. Un contexto general puede aplicar para todos. Obviamente, ya más especializado, ya en contacto con las personas, se pueden hacer planes personalizados. Pero como acá estamos siendo bastante generales para todos nuestros oyentes, entre las estrategias, la primera estrategia que te pudiese dar es lo que he venido diciendo toda la noche, que logres identificar tus miedos, saber qué miedo tienes, cuándo y en qué momento surge,
cómo lo sientes en el cuerpo. Hay ciertos miedos que te dan ciertos niveles de estrés. Hay otros miedos que de repente sientes algo en el estómago. Otros miedos te aceleran el ritmo cardíaco. Diferentes tipos de miedos con diferentes síntomas. Reconócelo, entiende, acepta que tienes miedo, qué miedo es, por qué es, a qué es. Y después que tú tengas eso, o sea, podemos pasar al siguiente paso. ¿Qué vamos a hacer con ese miedo? El segundo paso para la superación de miedos, porque por lo general los miedos están de la mano con este segundo paso, es con el establecimiento de metas. El establecimiento de metas es uno de los principales causantes de miedos en las personas. Cuando tenemos metas es cuando surgen el miedo, el cambio, el fracaso, a todo lo que ya hemos enumerado durante todo el programa, que, como les digo, no vamos a enfocarnos en la polaridad negativa, vamos a enfocarnos en la polaridad positiva. Y eso, tengamos metas, establezcamos metas. ¿Qué quiero para mí? ¿Qué quiero para mi vida? ¿Qué quiero para los míos? Y no tengas miedo de poner metas altas. No tengas miedo de establecer metas ambiciosas. No hay por qué ser tímido con el establecimiento de metas. Todos tenemos un padre que es el creador del universo. Y si somos hijos de él, ¿por qué tenemos que conformarnos con cosas pequeñas? Si quiero una casa, ¿por qué quiero decir, por favor, es que yo quiero una casita y necesito una casa para 6 personas? ¿Por qué voy a decir quiero una casita? ¿Acaso mi padre es tacaño? No, tengamos metas, metas de verdad. Yo quiero una casa con 4 habitaciones, estacionamiento y un patio para cuando van mis otros familiares. Y yo quiero esa casa. Esa es la casa que yo quiero. ¿Es una meta ambiciosa? Puede que sí. Establécela como tu meta. No tengas miedo de establecer una meta. Yo quiero comprarme mi primer carro, pero yo quiero un carrito. No, no quiero un carrito. Yo quiero un carro. Yo quiero un auto. Quiero un automóvil. Aquí no estamos con pequeñezas. No queremos falsa humildad. No, es que yo quiero pedir una casita, un carrito, porque no quiero parecer muy ambicioso. Eso es falsa humildad. Que yo tenga una casa grande, bonita, que tenga un carro cómodo, espacioso, no quiere decir que yo no sea humilde. Que yo lo pida como meta, no quiere decir que yo no sea humilde. Es mi meta. Es lo que yo quiero, es hacia donde estoy apuntando. Sin falsa humildad. Seamos claros de corazón, claros en nuestras intenciones, claros en lo que deseamos y en lo que queremos. Muy importante, visualización. De esto haremos un programa en la siguiente temporada. Visualízate en el éxito. No voy a hacer muy profundo porque, como dije, quiero realizar una serie de programas solo con este tema. Mírate a ti mismo en tu imaginación obteniendo todo lo que tienes o todo lo que aspiras o deseas. Voy a hacerlo bastante sencillo en este programa. Visualízate teniendo éxito. Imagínate consiguiéndolo todo. La casa, el carro, la familia, la escuela privada para tus hijos. Visualízate teniéndolo todo. Sin temores, sin falsa humildad, sin pequeñezas. Aprende de tus miedos. En lugar de evitar los miedos, empodérate de ellos. Ya los tienes identificados, créate un plan de acción. ¿Sabes por qué tienes ese miedo? Entonces, no permitas que ese miedo te siga deteniendo. Ahora es cuando vamos por ellos. Ahora es cuando debemos tomar acción y lograr las cosas. El siguiente punto, el quinto consejo, crear un plan de acción. Si ya tienes identificado cuál es el miedo, ya sabes qué meta tienes. Entonces, ¿cómo voy a llegar a esa meta? ¿Cómo voy a derrotar ese miedo? ¿Qué puedo hacer para que ese miedo
no me siga frenando. Con el plan de acción, el siguiente paso es muy importante. Busca apoyo, pero apoyo real, porque muchas veces cuando establecemos un plan de acción y metas grandes, siempre van a salir personas que van a desmeritar tu esfuerzo. Busca apoyo de personas que de verdad crean en tu progreso, en tu poder, en tu habilidad. Búscate ese grupo de apoyo que te impulse a ser mejor cada día, a salir de donde estás. No es el final donde estoy, es apenas un pequeño paso para donde quiero llegar. Busca apoyo, busca apoyo profesional. Si sientes que en un momento X estás estancado, existen psicólogos, existen coaches, muchas personas que te pueden ayudar a seguir hacia adelante. Busca ese apoyo. Y finalmente, el último consejo, sea amable contigo mismo. Debemos aceptar que el miedo es natural, es parte de nosotros, pero también es parte de nuestro crecimiento. El miedo no debemos ocultarlo, no debemos escondernos de él. Debemos aprender a aceptar que existe y que lo tenemos abrazándolo. Es como abrazar tu oscuridad. Decía Carl Jung, solamente ilumina la oscuridad cuando la abrazas y la conoces, cuando iluminas tu propia oscuridad. Todos tenemos miedos. No permitamos que nos detenga. El miedo debe estar para potenciar a que sobrevivamos y superemos todo, no para frenarnos y mantenernos en las cuevas, encerrados, como en los tiempos prehistóricos. Es natural, pero no debe ser parte de nosotros. Ahora, para despedirme, solamente les quería leer lo que decía Tony Robbins, que Tony Robbins dice que la calidad de nuestra vida está directamente proporcionada a la calidad de nuestras emociones. Cuidemos nuestras emociones y nuestra vida mejorará. Esto ha sido todo por esta semana. Espero verlos la próxima semana. Que todos estén muy bien. Saludos. Jorge.